Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Ayer fue promulgada la nueva ley de amparo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se modifican las reglas del amparo? Tenemos en la línea telefónica al doctor Miguel Carbonell. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los más respetados especialistas en esta materia en nuestro país. Doctor Carbonell, Miguel Carbonell, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Sergio, muy buenos días, un gusto saludarlos como siempre. He visto como siempre pues grandes discusiones a favor y en contra. Me imagino que no hay ley perfecta, pero a tu juicio, ¿cuáles son los cambios principales que establece esta ley de amparo? Que también vale la pena señalar, es la ley secundaria, ya que en materia constitucional ya se habían hecho cambios con anterioridad. Exactamente, y cabe señalar, Sergio, que la ley anterior, la ley que estaba vigente hasta hace unas horas, unos días, era de 1936, es decir, es una ley que prácticamente tenía 80 años, que fue pensada para otro México, para un país muy diferente, y ahora teníamos por imperativo constitucional que modernizar esta legislación en materia de amparo. Lo que estamos viendo con la nueva ley, pues sí son reglas muy diferentes. ¿Cuáles son los cambios principales? Bueno, ahora el amparo procede cuando se violen no nada más la Constitución, sino también los tratados internacionales. El amparo también se puede promover a partir de ahora por omisiones de la autoridad, no solamente cuando la autoridad haga algo, sino también cuando deje de hacer aquello que la ley le ordena que debe hacer. Esto es algo que no existía antes. Se prevén también, bajo ciertos supuestos, en alguna regla, con algunas reglas específicas, que el amparo pueda tener efectos generales. Es decir, que si la Suprema Corte estima que una ley es inconstitucional, esa ley se deje de aplicar en todos los casos futuros, no nada más en aquellos casos en donde una persona se haya podido amparar o haya logrado un amparo porque tiene buenos abogados o porque promovió la demanda en tiempo. Se permite también, y esto es algo muy benéfico, creo yo, la promoción de amparos vía electrónica. Entonces se va a poder litigar a través de promociones enviadas por internet. Ya no tiene uno que acudir físicamente a la sede de los juzgados. Bueno, finalmente la tecnología llega al Poder Judicial de la Federación, qué bueno. Entonces, sí estamos verdaderamente ante un cambio muy significativo, un cambio para bien. Tú mismo lo señalas, no hay ley perfecta, pero creo que sí le estamos dando una modernizada importante a ese tema tan importante para todos los mexicanos que es precisamente el juicio de amparo. Miguel, se crean estos llamados plenos de circuito. ¿De qué se trata esto? Así es, Lupita. Se crean a través de una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación los llamados tribunales plenos de circuito para, tienen ellos como función principal unificar criterios jurisprudenciales, es decir, ir viendo qué interpretación le está dando cada juez de distrito, cada tribunal unitario, cada tribunal colegiado, que son los órganos del Poder Judicial de la Federación, a los distintos asuntos jurídicos de que conocen, y con la idea de que cada circuito vaya integrando una sola jurisprudencia, de que vayan todos caminando en la misma línea para que no haya contradicciones de tesis jurisprudenciales como había en el pasado. Esto también es algo novedoso y nos va a dar mayor certidumbre jurídica, nos va a permitir que cuando uno promueve un amparo pues sepa más o menos cuál es la interpretación prevalente en ese circuito judicial. Son 27 circuitos judiciales en toda la República y eso, insisto, nos va a dar mayor certidumbre a la hora de poder plantear los términos de una demanda. Me llama la atención esta posibilidad de que si uno gana un juicio de amparo, si se establece jurisprudencia en este sentido, eso significa que pues que ya el amparo no solamente va a beneficiar a un individuo, al que tiene los recursos o los buenos abogados para ampararse. Exacto, porque antes existía lo que se llamaban los efectos interpartes, o sea, solamente quien litigaba y ganaba el amparo, pues eventualmente no se le aplicaba una ley que la Suprema Corte declarara inconstitucional. Ahora se avanza y en vez de que se inaplique para quien gana el amparo, puede haber la posibilidad de que haya una declaración general en donde la ley deje de estar vigente y ya no se puede aplicar a ningún otro caso. Esto fortalece enormemente a nuestros jueces, pero también es un avance en términos de igualdad jurídica, es un avance en el sentido de que ahora pues todos aquellos millones de mexicanos quizá que no tienen acceso a un buen abogado especialista en amparo
o que no promueven en tiempo la demanda o no cumplen los requisitos, pero que son sujetos de una ley declarada inconstitucional, pues no se les va a aplicar. Decía ayer el presidente que ahora toca al Poder Judicial lograr que esté al alcance de todos, porque podemos tener muy buenas leyes, pero a la hora de la verdad puede ser otra cosa, ¿no? Exacto, Lupita. Yo creo que el gran desafío ahora está en los jueces, pero además, si me permite señalarlo así, también en los abogados. Los abogados tenemos la enorme responsabilidad, primero, pues de conocer la ley, insisto, una ley muy novedosa que tiene un número muy importante de cuestiones que habrá que analizar. Los abogados tienen que plantear buenas demandas en los términos de la propia ley, tienen que aprender a utilizarla para defender los derechos de sus clientes, tienen que aprender a litigar de una forma distinta, tendrán que aprender también cómo se usa esto de la posibilidad de hacer promociones de amparo a través de Internet por un mecanismo de firma electrónica, como lo llama la propia ley. Entonces sí es un reto para jueces, creo yo, pero desde luego para todos los abogados. La clase jurídica mexicana está llamada a través de esta ley a modernizarse, cosa que a los abogados no nos gusta demasiado, cabe decirlo, somos muy conservadores en ese sentido. Pero esto sí es un salto hacia adelante, Lupita, es un salto hacia el futuro. Es una modernización del sistema jurídico muy relevante que nos obliga a todos a volver a estudiar, a actualizarnos y a mejorar la forma en que, insisto, se protegen los derechos de todos los mexicanos en el territorio nacional. Primero quiero hacer una aclaración de interés. Yo colaboro para distintos medios de comunicación, para empresas que están en medios de comunicación, pero me inquieta una disposición de la ley que dice que algunos sujetos pueden recibir una suspensión y otros sujetos no pueden recibir una suspensión. ¿No viola esto pues la igualdad de todos ante la ley? Esa fue una de las discusiones más importantes que se dio en el Congreso de la Unión, Sergio. Efectivamente, el artículo 129 de la nueva ley de amparo establece que hay ciertos sectores o ciertas materias del litigio de amparo en donde no se va a otorgar la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que se dicta al inicio del proceso. La ley dice que el juez tiene 24 horas para dictar la suspensión en su caso, que implica en términos prácticos que el acto de autoridad queda como congelado. Es decir, el juez le dice a la autoridad, oye, no sigas adelante porque hay una demanda de amparo, déjame ver cómo está la legalidad de tu acto o la constitucionalidad de tu acto, y si al final pierde quien promovió el amparo, pues sigues adelante con el acto, pero por mientras te suspendo los efectos del propio acto de autoridad. En materia de telecomunicaciones, en materia de aquellas actividades que exploten los llamados bienes de la nación, así definidos por el artículo 27 constitucional, como puede ser todos los medios de comunicación como el radio, la tele, que usan el espacio radioeléctrico. La banca, las aerolíneas, en fin, todos los que tengan una concesión. Exacto, banca, aerolíneas, minería, por ejemplo, minería, entonces ahí no va a haber como regla general suspensión, porque los legisladores estimaron que se había impedido hasta grados ciertamente preocupantes que las autoridades cumplieran con su tarea. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, en materia de tarifas de interconexión telefónica, por ponerte un caso muy concreto, pues la COFETEL se había visto absolutamente impedida de aplicar ningún tipo de regla, porque las grandes compañías telefónicas ponían y sobre todo una compañía telefónica que es la predominante, ponía amparos y no ganaban los amparos, pero obtenían la suspensión. Los abogados alargaban el juicio y bueno, pues los abogados sabemos que hay formas de alargar el juicio. Evidentemente hay lo que se llama coloquialmente pues chicanas, ¿verdad? O trucos pues para que el juicio se alargue, y con la suspensión que dictaban al inicio de la promoción del amparo los jueces, pues se iban ahí años y años. Entonces se optó porque en algunos sectores, como regla general, no hubiera suspensión. Pero regreso a lo mismo, ¿no está violando eso el principio de igualdad de todos ante la ley? ¿No sería mejor pues eliminar esta actitud fácil que vemos en el sistema judicial, en el sentido de que una suspensión y un vaso de agua no se le niega a nadie? Exacto, es que esa es la raíz del problema, Sergio. Lo que tú señalas es precisamente frente a lo que está reaccionando la ley de amparo, porque los jueces, creo yo, que habían sido un poco acuciosos, habían sido un tanto
displicentes a la hora de dictar ciertas suspensiones en asuntos de muy, muy alto perfil, y frente a esto está intentando reaccionar la ley. Ahora, hay que señalar una cuestión que pasó un poco por alto en el planteamiento que en su caso hicieron en este punto concreto los empresarios y particularmente las cámaras empresariales, que es el hecho de que ese mismo artículo que te menciono, el 129, incorpora un párrafo final que dice que con todo y que la ley dice que en este tipo de materias no habrá suspensión, el juez excepcionalmente la podrá otorgar cuando estime que se sirve mejor al interés público. Entonces, tampoco es que se cierre la puerta del todo, no es una prohibición total a que en este tipo de litigios haya suspensión, sino que se le pide al juez que sea bastante más cuidadoso de lo que han sido en años anteriores. Miguel Carbonell, como siempre, gracias por ayudarnos a comprender estos temas legales. Al contrario, a la orden, un saludo para ti y para Lupita. Hasta luego, muchas gracias, buenos días. Miguel Carbonell es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.